Muy bien. Vamos a hablar de árboles B. Dos señores, Bayer y McCray, por los años 70 definieron lo que se denominan árboles B o árboles balanceados, pues ese es el término que se le puede dar. Fue diseñada, definida por ellos para el manejo de grandes volúmenes de datos, especialmente para indizar grandes volúmenes de datos, archivos muy grandes. Muy bien. ¿Qué es un árbol B? Un árbol B es un árbol M-Way que tiene las siguientes propiedades. ¿Eso qué significa? Que tiene que ser un árbol M-Way, un árbol B. Para ser un árbol B tiene que ser primero un árbol M-Way. Acuérdense las propiedades de los árboles M-Way, que en general, era la construcción del índice, perdón, la construcción del nodo, que es una cosita que así, ¿sí? Ok, entonces, estamos hablando de que un árbol B es un árbol M-Way, que adicional de las propiedades del árbol M-Way, que en general son la conformación del nodo, que tiene un N, un A sub 0, ¿sí? Un K sub 1, un A sub 1, un K sub 2, un A sub 2 y así sucesivamente hasta un K sub N, A sub N. Luego, que todo lo que haya en los subárboles A sub I son menores que K sub I más 1. O sea, esto es menor que K sub I más 1. Todo lo que haya aquí es menor que K sub I más 1. O sea, lo que hay en A sub 1 es menor que K sub 2. Lo que hay en A sub 2 es menor que K sub 3 y así sucesivamente. Todos los valores de clave que hay en el subárbol A sub I son mayores que K sub I. Eso quiere decir, lo que haya en A sub N es mayor que K sub N. Lo que haya en A sub 2 es mayor que K sub 2. Lo que haya en A sub 1 es mayor que K sub 1 y así sucesivamente. Tienen que tener un criterio de orden los valores de clave. K sub I es menor que K sub I más 1. ¿Sí? O sea, este señor es menor que este y menor que este. Entonces, a un criterio de orden. Y todos los subárboles son árboles M-Way. Muy bien. Adicional, vamos a tener las siguientes propiedades. Vamos a decir que un árbol B de orden M es un árbol B si es un árbol, pues, de los que acabamos de decir, que sea un árbol M-Way, donde cada nodo tiene un número de hijos menor o igual que M. M es el orden. O sea, el máximo número de claves que puede tener un nodo es M. El mínimo número de hijos que puede tener un nodo es M medios. ¿Sí? Entonces está entre M medios y M el número de hijos que puede tener un nodo. Las hojas no tienen hijos y la raíz puede tener dos, independiente del orden. Ojo pues con esto. El número de hijos máximo que puede tener un nodo es M. El número de hijos mínimo que puede tener un nodo es M medios. La raíz puede tener dos. Independiente del orden, la raíz puede tener dos. Así el orden sea 100. La raíz puede tener solamente dos hijos, excepto que sea una hoja, porque las hojas no tienen hijos. ¿Está claro? Y el mínimo número, vamos en un orden 100, el mínimo número de hijos que puede tener un nodo que no sea ni hoja ni raíz es 50. Y el máximo es 100. Todas las hojas están a un mismo nivel, todas las hojas están a un mismo nivel, o sea, 100% balanceado. Eso lo que hace es que nos garantiza el número de accesos que yo tengo que hacer para llegar a las hojas, que es donde están la gran mayoría de los datos, ¿cierto? Un nodo que no sea hoja, que obviamente porque los nodos hojas no tienen hijos,
Si tiene k hijos es porque tiene k menos una claves. Cuando uno mira esto, entonces uno puede decir, vea, es que aquí, si este señor tiene uno, dos, tres hijos, es porque obligatoriamente tiene que tener aquí una clave y aquí otra clave. ¿Está claro? Si tiene cuatro hijos, es porque tiene tres claves. Si tiene cinco hijos, es porque tiene cuatro claves. ¿Está entendido, muchachos? Ok, muy bien. Entonces, sencillo. No pueden existir hijos sin claves. Eso no lo podemos, no se permite. Bueno, ok. ¿Cómo funciona eso? Muy fácil. Miren esto. Aquí tenemos un nodito de un árbol B. Recuerden que es un nodo de un árbol M-Way. ¿Qué tenemos? Tenemos N, A sub 0, K sub 1, A sub 1, K sub 2. O sea, N, que es aquí ¿cuánto está ocupado? El menor de todo y parcitos K sub 1, A sub 1, K sub 2, A sub 2, K sub 3, A sub 3, K sub 4, A sub 4. Muy bien. Entonces llega a un valor de clave. Listo, lo metemos ahí, no hay problema. ¿Sí? Cuando en un momento determinado, el nodo debe de estar, perdón, el árbol. Dijimos, una de las propiedades del árbol es que todas las hojas están al mismo nivel. Eso quiere decir que está 100% balanceado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, es eso, un arbolito B. Míralo, sencillo. Ahí tenemos la raíz arriba y tiene el 40 como un valor de clave. Y aquí están los menores que el 40 y aquí están los mayores que el 40. Sencillo. Muy bien. ¿Cómo funciona? Bueno, muchachos, vean. Imaginémonos esto que hay aquí pintado. ¿Cómo funciona? Muy fácil. Vean esto. Llega el primer valor de clave. Supongamos que sea un 20. ¿Qué pasa? Entonces nosotros decimos, aquí hay 0, esta es la raíz. ¿Sí? Entonces hay 0. Aquí hay un cerito aquí metido. Entonces ahí hay un cerito en la N. Entonces decimos, se puede grabar. Entonces, ¿qué hacemos? Metemos el 20 y ya hay uno, un elemento. Bueno. Llega el 50. Entonces, como llega el 50, ¿qué hacemos? Lo buscamos. Entramos por la raíz y lo buscamos. ¿El 50 cómo es con el 20? El 50 es mayor. Deberíamos irnos por este a su 1. Pero como estamos en la hoja, entonces no nos vamos, decimos, usted ya está en una hoja. Bueno, es raíz y es hoja. Bueno, entonces grábelo ahí. Metemos el 50 aquí. Y ya hay dos elementos. ¿Sí? Bueno, llegó el 40. Entonces, como llegó el 40, lo buscamos aquí, el 20 y el 50. Ubicamos el 40 entre un caso i y un caso i más 1. Como no es igual al caso i, entonces nos deberíamos ir por el a sub i. Estoy hablando claro, ¿cierto? Este es el caso 1 y este es el caso 2. Entonces, ubicamos un x sub i entre un caso 1 y un caso 2. Cuando x sub i es igual a caso 1, éxito. No, no es caso 1, entonces váyase por el A sub 1, o sea, por el A sub I, en este caso por acá. Esto entonces se pone, este es un I y este es un I más 1. ¿Sí? Entonces, ubicamos el X sub I o el X, lo que estamos buscando entre un K sub I y un K sub I más 1. Si es igual al K sub I, entonces listo, éxito. Si no, váyase por el A sub I. El A sub I en este caso es el A sub 1, pero el A sub 1 es nulo, no siga para abajo, usted está en una hoja. Bueno, como es un nulo, entonces quiere decir ahí donde está el caso i más 1 es donde lo debe ubicar. Entonces, el 50 lo tenemos que correr para la derecha y ubicamos al 50, el 40 donde estaba el 50. Listo. Y ya decimos que tenemos tres elementos aquí. Listo. Llega el 70. Entonces comparamos el 20, el 40, el 50 con el... Y entonces decimos, tenemos un caso i, que es 50, contra un 70 y aquí hay un más un infinito. Entonces, ¿es igual? No, mayor o igual. No. Entonces váyase por el a sub i, o sea, por el del 50. En este caso, el a sub 3, correspondiente al k sub 3, o sea, por el a sub 3. Pero ahí estamos en una hoja, entonces no se puede seguir. Bueno, entonces insértelo ahí. ¿Dónde?
en este espacio, o sea, en el caso 4. Listo, metemos el 70 en el caso 4. Y hasta ahora todo va bien. ¿Qué pasa cuando queremos insertar uno que no cabe? Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Ubicamos, vamos a meter el 60. Muy bien. Entonces el 60 debe quedar aquí donde está el 70. Está claro, ¿cierto, muchachos? Entonces tenemos, vean lo que pasa. Tenemos el 20, el 40, el 50, el 60 y el 70. Entonces decimos, esto que es la mitad a la izquierda, esta otra mitad a la derecha y el del centro, lo dejamos aislado. Ojo pues, hacemos un arreglo, un vector que está ordenado con todos los valores de clave que habían en el nodo más el que queremos insertar y decimos, bueno, se llenó el nodo, vamos a hacer un split de nodos, ok, una división de nodos. Entonces, aislamos el del centro y los de la izquierda van para un lado y los de la derecha van para otro lado. Bueno, eso quiere decir que el 20 y el 40 van para la izquierda y el 60 y el 70 van para la derecha. Entonces, el 20 y el 40 a la izquierda y el 60 y el 70 a la derecha. Me hice entender, ¿cierto? 20 y 40 a la izquierda y 60 y 70 a la derecha. Y el 50 nos lo vamos a llevar arrastrándonos esta dirección y esta dirección. Vamos a ponerle a estos números. Asumamos que esto es el 0, entonces el próximo aquí es el 1 y así sucesivamente. Veanlo aquí. Entonces este es el 0, este es el 1, entonces este es el 2. Entonces pusimos, en el 0 que teníamos dejamos el 20 y el 40. En el 1 que pedimos pusimos el 60 y el 70 y pedimos otro que es el 2 y allá vamos a llevar el 50. Y el 50, cuando lo movimos, nos arrastramos esta dirección y esta dirección. En otras palabras, el 0 de acá y el 1 de acá. Entonces a esto le ponemos un cerito acá y un unito acá. Y en otras palabras lo que dice es, este señor le apunta a este y este señor le apunta a este. ¿Listo? ¿Y entonces qué pasó? La raíz se fue para arriba. Fácil, ¿cierto, muchachos? Sencillo, muy fácil. Bueno, podemos seguir haciendo inserciones. Puede llegar, por ejemplo, el 80. ¿Qué pasa si llega el 80? Entonces el 80, decimos, aquí hay un elemento. Aquí quedaron dos. Y aquí quedaron dos. Entonces decimos, llegó el 80. Bueno, entonces lo que hacemos es que lo buscamos. Comparamos el 50 con el 80. Como el 80 es mayor, nos vamos por el A1, que es el apuntador de este caso 1. Entonces bajamos al 1, leemos este pedazo, comparamos el 60 al 70. Como el 80 es mayor, nos deberíamos ir por acá. Pero no podemos ir porque no estamos en la hoja. Entonces dice, entonces insértelo ahí. Ya que está en una hoja, insértelo en una hoja. Y ya aquí hay tres elementos. Llegó el 100. Volvemos y lo jugamos con eso de la misma manera. Lo buscamos aquí, el 50 es menor que el 100, o sea, el 100 es mayor, nos vamos por el A1, venimos, leemos el 60, el 70, el 80, y como nos queremos ir por acá, pero no se puede, porque estamos en una hoja, entonces dice, insértelo ahí, y ya, esto está lleno. Llegó el 90, entonces al llegar el 90, comparamos el 50 con el 90, nos dice el 90 es mayor, como es mayor el 90 que el 50, nos vamos por el 1, o sea, por el A1, leemos a este señor. Entonces 60, 70, 80 y 100, o sea, nos ubicamos entre el 80 y el 100, nos ubicamos aquí. Entonces utiliza el espacio del caso I más 1, o sea, el del 100. Bueno, como no cabe, vuelve y juega. Tenemos el 60, el 70, el 80, el 90 y el 100. El de la mitad lo dejamos así, estos a la izquierda y estos a la derecha. Muy bien. Entonces eso quiere decir que el 60 y el 70 se quedan aquí. Pedimos un nuevo nodo que nos dan el 3 y allá vamos a meter el 90 y el 100. Ponemos dos elementos aquí y allá en el otro me quedaron dos elementos. Muy bien. ¿Cuáles dos? Bueno. Entonces, el 60 y el 70 a la izquierda, el 80 va a subir. ¿Con qué sube el 80? Con la dirección 1 y con la dirección 3. Está bien, ¿cierto, muchachos? Entonces subimos y lo ponemos ahí entre estos dos elementos enseguida de las 1. ¿Cuál es el 80? ¿Con quién? Con este 1
que ahí está, y con un 3, que está aquí. Que en otras palabras dice, véngase para acá a apuntarle a este señor. Bueno, entonces vamos a asumir que esto está bien aquí así. Entonces, entró el 20 y el 40, y este era el bloque de 0, llamémoslo así, y entonces entró el 50, y no hay problema, ¿cierto? Y cuando entre el 60, entonces tenemos el 50, el 20 y el 40. El de la mitad lo dejamos para subirlo. Estos a la izquierda y estos a la derecha, o sea, el 60. Eso quiere decir, el 60 queda aquí y a la izquierda quedan el 20 y el 40. Listo. Entonces ya apareció un nuevo nodo. Vamos a copiarlo. Bueno, entonces como apareció este señor, quiere decir que aquí montamos el 50. Padre de estos, padre de esto. Muy bien. Siguió entrando, entonces entró el 70 y entró el 80. Cuando entró el 90, entonces tenemos el 60, el 70, el 80 y el 90. Entonces este lo dejamos para subirlo. Esto es a la izquierda y esto es a la derecha. Entonces el 90 a la derecha y subimos el 80. Y a este señor le apunta a este. Entonces, listo, así va la cosa bien. Bueno, entonces aquí tenemos el 0, el 1 y el 2. Y este es, bueno, el 0, el 1, este es el 2. Este es el 3. Entró el 100 y el 200. Y cuando quiso entrar el 150, entonces quedamos 90, 100, 150 y 200. Dejamos este para subir y estos a la izquierda y estos a la derecha. Fácil. Bueno, entonces el 200 a la derecha y va a subir el 150. Y entonces, y este señor le apunta a este 100. Bueno, y aquí tenemos que este es el cuarto elemento. Muy bien. Ahora voy a bajarlo un poquitico para ver si cabe todo esto. Un momentico. Ya, corrámoslo todo para allá. Ah, no se corrió. Bueno, el problema está aquí. Vamos a ver si esto. Vamos a meter otros cuantos aquí. Bueno, bueno, hay que borrar aquí unas cositas. Este de 200 hay que borrarlo de acá. Listo, el 3, el 4. Muy bien. Si llega el 300 y llegó el 400, muy bien. Ahora quiere llegar el 500. Entonces tenemos al 200, al 300, al 400 y al 500. Esto lo vamos a subir como padre, esto es a la izquierda y esto es a la derecha. Muy bien. Entonces voy a hacer lo siguiente. Control C, control V y lo voy a poner aquí. Aquí abajito, aquí, por aquí. Eso.
Entonces, este está en la misma línea, sí, disculpen, pero es que no me caben, están en la misma línea, y entonces lo que hacemos es, este no, y este no, y entonces dejamos el 200 y el 300 a la izquierda, el 500 se viene para al hermanito de la derecha, y va a subir el 400, entonces vamos a subir o sea, vamos a poner el 400 aquí con un apuntador, que es para este de acá, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Es lo mismo, tenemos el 50, el 80, el 150 y el 400 donde no me caben. Entonces, hacemos una partición de nodos. Está al ladito, es como si aquí hubiera un cajón. Sí, como si estuviese el cajón. Pues como no está, entonces, ¿qué decimos? Ah, bueno, tenemos el 50, el 80, el 150 y el 400. Dejamos a este señor que va a subir con la dirección de estos y con la dirección de estos. ¿Sí? Ah, bueno, entonces como hacemos eso, entonces permítame, yo borro esta cosita de acá y yo duplico este señor de acá. Entonces ponemos a un señor aquí, borramos a este que quedó roto, loco. Quitamos a este, borramos esto, o sea, simplemente pedimos un nodito, eso fue todo lo que hicimos. Y le decimos, ah, bueno señor, vea. Entonces, el 400 va a quedar a la derecha. ¿Con quién? Con lo que estaba aquí. Acuerden que aquí estaba el 400 con un punto que le apuntaba a este señor que es el 5, ¿cierto? A este bloque que es el 5. O sea, hay un apuntador aquí que era el 5. O sea, le apuntaba a este que tenemos por aquí abajito, por aquí, por aquí. Eso. Bueno. Entonces lo que hacemos simplemente es que cogemos ese cajoncito que acabé de copiar y lo montamos encima. De tal manera que el cajón donde está el 400 en este momento hubiera quedado allá. ¿Y qué se arrastra entonces? Se arrastra esta dirección y esta dirección. En otras palabras, un 5 aquí y un 4 aquí. Bueno, entonces quitamos esto de acá. Bueno, y entonces me queda que este señor es el de acá y este señor es el de acá. Muy bien. Y que va a subir el 150. Ah, va a subir uno. Entonces, como no tenemos espacio en donde ponerlo, toca pedir uno para poderlo poner, para poder ubicar a ese señor. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Muy fácil. Ponemos aquí y lo que hacemos es el 150 cuando se subió, se llevó esta dirección y esta dirección. ¿Cuáles direcciones son? Este que es el 6 y el de allá que es el 2. El 6 y el 2. El 2 que es el de donde está el 50 y el 80 y el 6 que es el nuevo que me dieron ahorita. Entonces ponemos el 150 aquí, lo ubicamos acá y aquí ponemos a apuntar a este señor que al final de cuentas no es más que un 2 y aquí a este que es un 6. ¿Listo? Y entonces tenemos un elemento aquí. La nueva raíz es esta. Este señor quedó con un elemento aquí. Este señor quedó con dos elementos acá y así sucesivamente. Preguntas. Es muy fácil, muchachos. ¿Por qué es tan fácil eso? Porque es que las inserciones las hacemos en las hojas. Si nosotros insertamos en las hojas, garantizamos que el árbol siempre va a estar balanceado. Siempre, siempre estará balanceado. Entonces vamos a las hojas y allá metemos los valores de clave. Y el árbol se va formando, va creciendo es por altura, por la raíz. Crece es por la raíz. Cuando hay que crecer un nivel fue que la raíz apareció una nueva raíz. Entonces se subió y el árbol sigue manteniéndose completamente balanceado. Es muy fácil. Muy bien. Entonces, este es el ejemplo, pero no se preocupen por eso, ya lo hicimos. Inserción. Cada vez que nosotros vamos a hacer una inserción, debemos hacer una búsqueda. ¿Por qué? Porque es que la búsqueda es aquella que me permite a mí decir si el valor de clave ya está y si está no puedo permitir grabar dos valores de clave iguales. Y si no está, ahí donde el algoritmo determinó que era un fracaso,
es porque ahí es donde debe quedar almacenada la clave. Sencillo. ¿Sí? Miren esto. Se va a insertar la 337. Entonces es muy fácil. Aquí están valores. Habría que meterla aquí. Ahí está. Vea. Hay 1, 2, 3, 4, 5 valores de clave. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 posibles apuntadores. Asumiendo que eso fuera pues eso es un nodo hoja. En los nodos hoja ¿cómo es? No hay hijos. Pero si no fuera un nodo, si no fuese un nodo hoja, sino un nodo no hoja, fíjense, era que si yo tengo K claves es porque tengo K más un hijos. Entonces lo de la división de nodos es simplemente coger un nodo y partirlo a la mitad. ¿Sí? Partimos el nodo y ese elemento de la mitad es el que va a subir como padre de lo que quedó al lado izquierdo y al lado derecho. Eso es todo lo que hay que hacer. No siempre que nosotros eh, tengamos estos casos, debemos hacer partición de nodos. A ver si me hago explicar, a ver si me explico, muchachos. Vea. Fíjense que aquí entró el 20 y el 40. Cuando entró el 50, cuando entró el 60, inmediatamente hicimos una partición de nodos y entonces el 50 fue padre de estos señores. Pero nosotros deberíamos poder pensar en cosas así como esta. Vean. Antes de hacer una partición, miremos este ejemplo que teníamos aquí. Nosotros deberíamos verificar si podemos utilizar mejor el espacio. Por ejemplo, llega aquí el 72, entonces lo insertamos aquí, y llegó el 76, entonces lo insertamos aquí. Y quiso llegar el 65. Entonces nosotros diríamos, bueno, como que quiso llegar al 65, entonces tenemos el 60, el 65, el 70, el 72 y el 76. Esto es a la izquierda, esto a la izquierda, esto a la derecha y este sube como padre. ¿Sí? Muy bien, hacemos. Pero entonces lo que yo estoy haciendo aquí es generando nodos que se utilizan a la mitad. O sea, los nodos no están completamente llenos, sino usados m medios, a la mitad. ¿Qué tal si antes de hacer esto, de hacer el split, yo miro si mi hermanito tiene espacios que me preste? Entonces yo miro, por ejemplo, a este o miro a este y le digo, vení, ¿tenés espacio? Sí, yo tengo espacios, porque mira, él tiene. Bueno, entonces hagamos una redistribución de las cosas. Bueno, entonces listo, muy fácil, eso se puede hacer. Entonces ya lo que hacemos es lo siguiente. Le decimos, bueno, entonces tenemos dos nodos donde tenemos el 20, el 40, el 50, el 60, el 65, el 70, el 72 y el 76. Vea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Qué tal si decimos 4 a la izquierda, este lo vamos a subir como padre y estos 3 a la derecha? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos redistribuyendo los objetos entre los dos nodos y el padre. El padre siempre tiene que ver en el asunto, él tiene que vigilar que la distribución esté correcta, porque acuérdense que el padre nació porque, porque hubo que generar hijos, no había sino uno y hubo que generar hijos, entonces apareció el padre, porque hubo una división. Entonces lo que hacemos es, cogemos a todos los objetos que estén en el nodo hermano, en el nodo problema y el padre. Los organizamos todos, como deben de ser, caso i menor que caso i más 1. Cogemos el del centro y ese es el que vamos a poner donde estaba el padre. Entonces quitamos el 50 y allá vamos a poner al 65. Los de la izquierda que son el 20, el 40 y el 50 y el 60. Y los de la derecha que son el 70, 72, 76. ¿Sí? Y entonces así optimizamos el uso del espacio. Recuerden que a nosotros esto nos sirve es como índices. ¿Y los índices en dónde se almacenan? En el disco, ¿cierto? En el disco. Los índices se almacenan en el disco porque a nosotros los índices nos sirven es para acceder a los datos. Entonces nosotros tenemos aquí un montón de registros y aquí vamos a construir un índice que es un árbol B donde está valor de clave dirección y o sea estas direcciones son las direcciones de los registros que tienen asociado al valor de clave que hay aquí.
Entonces, uno hace la búsqueda, encuentra el valor de clave, ahí está pegado a la dirección, va a la dirección que dice allá, va al, al, al área de datos, trae el registro que corresponde y listo. Pero entonces esto, para que tenga permanencia, para que me sirva, yo lo tengo que mapear al disco, a otros bloques. En otras palabras, estos señores, el árbol como tal, está mapeado es en disco. Existe, es en disco. El índice es un archivo. Como es un archivo de índices, está en el disco. Y yo lo uso para que a través de este señor obtener unas direcciones para poder llegar a este otro señor que es inmensamente grande. Muy bien. Listo. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo estas cosas, lo que nosotros necesitamos es optimizar el uso del espacio, ¿sí? Para que no hayan muchos accesos al disco cuando necesito encontrar algo. Como este caso, entonces, si aquí se llena este con el 78 y quiere llegar el 79, entonces antes de hacer una partición le preguntamos al hermanito, ¿tenés espacios? No, no tengo. Al otro hermanito, ¿tenés espacio? Sí, sí tengo. Ah, entonces organicémonos. Ah, bueno, entonces organicémonos. 70, 72, 76, 78, 79, 80, 90, 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, este va a subir como padre y estos. Ah, bueno, entonces simplemente lo único que hacemos es reemplazar este 80 por un 79, dejamos lo otro como está, y a la derecha vamos a poner el 80 aquí, el 90 y el 100. Listo. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando con eso? Mejorar el uso del espacio en disco. Y si yo mejoro el uso del espacio en disco, la altura del árbol va a ser mucho menor. ¿De cuál árbol? Del árbol de índices, de esto que estamos hablando. Y si es mucho menor, significa que tendré que hacer menos accesos a disco. Ahora, recuerden lo siguiente, muchachos. Esto tiene asociado una dirección. Me estoy haciendo entender, ¿cierto? ¿Eso qué es? ¿Qué es eso rojo que yo escribí, que estoy pintando ahí? La dirección del registro que tiene asociado al valor de clave 76, la dirección del registro que tiene asociado al valor de clave 79, la dirección del registro que tiene asociado al valor de clave 50. ¿Sí? O sea, adicional valor de clave, aquí hay un espaciecito que se gasta ¿cuántos bytes? ¿Cuántos bytes se gasta esa dirección? ¿De qué tipo de dato es esto que estoy pintando en rojo? Esta rayita. ¿De qué tipo de dato es? ¿Numérico de cuántos? Bytes, 8 bytes. Ok. ¿De qué tipo es esto que aquí que voy a pintar en azul? ¿De qué tipo es esta dirección? Este 0, este 1, este 3. ¿De qué tipo de dato es ese? Es numérico de 8 bytes. ¿Por qué? Porque yo lo uso para direccionar a este señor. Y este señor está en el disco, es otro bloque. Cada uno de estos señores es un bloque, que yo en la memoria lo represento como un nodo. Entonces esa dirección es una dirección en disco que se gasta 8 bytes. Cuando lo subimos a la memoria, supongamos que esto fuera la RAM, cuando ya lo subimos a la memoria, aquí le hacemos un proceso, que ¿cómo se llama ese proceso? Switzlin, pero no me acuerdo si esto es con S ya. Uy, creo que es con S. Switzlin. Ok, muy bien. Bueno, muchachos. ¿Qué pasa cuando hay un borrado? Nuestro usuario tiene, aquí también tiene un 42 y por aquí tiene un 315, aquí tiene un 4, no más, aquí tiene un 580. Recuerden que esto está en el mismo nivel de los otros, ¿cierto? Entonces ahora la pregunta mía es, entonces el usuario necesita borrar el 500. ¿Cómo hacemos? Va a borrar el 500.
lo buscamos, es correcto. Entonces, como el 500 es mayor que el 150, nos vamos por el A sub 1. El A sub 1 es este número 6 que hay aquí. Vamos al disco, traemos este bloque. Bueno, dice, aquí hay un 400. Como el 600 es mayor que el 400 y no hay un solo elemento, nos vamos por este 5. Y venimos aquí a este cosito de acá. Y entonces lo encontramos y cogemos el 500 y lo borramos. Listo, borrado este señor. Solucionado el problema. Y movemos el 580 para la izquierda. Sencillo. Muy bien. La cosa va así. Pero bueno, ahora entonces nuestro usuario dice, por favor, búsqueme el 150. Entonces buscamos el 150. Llegamos aquí y lo encontramos. Acuerde que aquí hay una dirección, ¿no? Y él dice, bórreme ese registro. Entonces, ¿qué hacemos? Oh, eso me gusta. Muy bien. Bueno, entonces es esto. Quitamos esto. Entonces aquí dice lo siguiente. Como, vea, nosotros las adiciones las hacemos en las hojas. Los borrados los debemos hacer en las hojas. ¿Mm? Pero entonces, como él tenía aquí el 150 y lo acaba de borrar, entonces realmente a dónde debemos transmitirle el borrado, a las hojas. Entonces eso de reemplazarlo, claro. Lo que nosotros podemos hacer es, vea, ¿qué características tiene este valor? Este y este, ¿qué característica tienen? Este es, este señor, el ciento, el 100, tiene la característica de ser el mayor de los menores. Y el 200 tiene la característica de ser el menor de los mayores. O, en otras palabras, el 100 es el elemento más a la derecha del subárbol izquierdo de ese nodo, que en este caso era valor raíz, no importa, subraíz, la raíz de un subárbol, no importa en qué punto, de todos modos es raíz. ¿Sí? Esto puede ser de aquí para arriba muy grande, eso no importa. Lo importante es que si vamos a borrar un elemento de aquí, él es raíz de unos subárboles. Él es, al eliminar este señor, tenemos estas dos características, que hay un valor 100, en este caso 100, que es el mayor de todos los menores, o sea, el más a la derecha del subárbol izquierdo. Y está el 200, que tiene la característica de ser el más a la izquierda del subárbol derecho. En otras palabras, el menor de todos los mayores. Entonces yo lo puedo reemplazar por cualquiera de ellos. Se acostumbra, pero pues por cualquiera, es utilizar el elemento el mayor, el menor de los mayores, o sea, el 200. Entonces subimos el 200 y ahora revisamos cómo quedó el nodo. ¿Sí? Entonces cogemos este 200, ya lo quitamos. Entonces lo que hicimos fue convertir el borrado que había en un nodo no hoja a un nodo hoja. Y listo. Entonces aquí dejamos el 300 y el 350. Y sencillo. Entonces lo que se usa es, cuando el borrado es en una hoja, eso es muy fácil. Pues uno simplemente corre y etcétera. Cuando el borrado no es en una hoja, entonces lo que hacemos es que lo convertimos en una hoja, como reemplazando valores. Vamos a borrar el 580. Antes de eso, vamos a adicionar el 370. Listo, ya quedó adicionado y aquí tres elementos. Ahora queremos borrar el 580. Bueno, entonces él llega, borremos el 580, listo, lo encontramos y lo borramos. Ya. Fíjense que este señor quedó vacío. Entonces deberíamos devolverlo. Podríamos decirle al hermanito, ve, vos tenés que me prestes claves. Es que me quedé sin claves. Sí, sí tengo. Bueno, entonces organicémonos. Bueno, entonces organizarnos en este caso es, tenemos el 400, perdón, el 300, 350, 370, 400. Entonces decimos, bueno, esto es a la izquierda, este sube como padre y esto es a la derecha. Ok, entonces pasamos el 400 para acá, subimos el 370.
y a la izquierda me quedan el 300 y el 350. Ok. Y si al cliente le da por borrar el 400, entonces vuelve y juega. Quitamos el 400, le decimos al hermanito que si nos puede prestar claves. Dice, sí, vamos a ver. Entonces tenemos el 300, el 350 y el 370. Entonces, este a la izquierda, bueno, el 370 a la derecha, el 300 a la izquierda y el 350 sube como padre. Ah, bueno, entonces vuelve y juega. Ah, si borramos otro ya no hay nada que hacer. Espera un momentico, vea, espera un momentico. ¿Cuál es el orden del árbol aquí? ¿Cuál es el orden del árbol? 3. ¿Qué define el orden de un árbol? ¿Qué es el orden de un árbol? ¿Por qué un árbol se llama binario? El máximo número de hijos que puede tener un nodo es 2, por eso se llama binario el árbol. Este señor, ¿cuánto es el máximo número de hijos que puede tener un nodo? 1, 2, 3 y 4. Entonces, ¿cuál es el orden? Si el orden es 4, eso quiere decir que a mí me caben 3 claves ahí como máximo. El mínimo número de hijos que puede tener un nodo es 2 en este árbol, en este. Si fuera 6, el mínimo número de hijos que puede tener un nodo es 3. Y en las hojas, entonces decimos, para las hojas, digamos, decimos, vea hombre, a usted le caben m menos 1 claves, divide eso entre 2 y ese es el mínimo número de claves que usted puede tener en una hoja. ¿Está entendido? Entonces, en este caso, que es 4 menos 1, 3 dividido entre 2, da 1. Entonces, en este caso no es sino 1, pero menos de 1 no se puede. En este caso tan sencillo. En un nodo, en un árbol, que supongamos que el árbol fuera m igual a 50. Eso quiere decir que el número mínimo de hijos que puede tener un nodo que no sea ni raíz ni hoja es 25. Y el número máximo de hijos que puede tener un nodo que no sea hoja es 100. Perdón, es 50. Es 50. El número máximo es 50. Muy bien. Entonces, si yo tuviese el orden del árbol de 50, quiere decir que a mí, si el nodo está full, me cabrían 49 valores de clave. 49 valores de clave dividido entre 2 daría 24. Entonces, volvamos a empezar por lo del orden. Un momentico para que de pronto dije algo y los confundí. Vamos a empezar, vea. En este ejemplo que hay acá, el orden del árbol es 4. ¿Por qué es 4? Porque es el número máximo de hijos que puede tener un nodo. Listo, solucionado el problema. Muy bien. Los nodos que no son raíz ni hojas pueden tener mínimo m medios hijos, en este caso 2. Entonces están correctos, ¿cierto? Todo está correcto. Ahora, ¿cómo hacemos con los nodos hoja? Hoja. Como los nodos hoja no tienen hijos, porque son hojas, entonces decimos, hombre, un nodo hoja, para que sea viable, debe de tener lo siguiente, m menos 1 sobre 2 claves, como mínimo. En el ejemplo actual, m es 4 menos 1, 3, dividido entre 2, da 1. Son divisiones enteras. Entonces, mínimo una clave. Les dije, supongamos que el orden del árbol fuera 50. Si m es 50, ¿eso qué implicaciones tiene? Vea, todo nodo que no sea hoja, ni raíz, debe de estar entre m medios y m hijos. En otras palabras, entre 25 y 50 hijos. Como es un árbol, me estoy hablando de nodos que no sean hojas. Nodos que no sean hojas, hijos. El orden del árbol es el número máximo de hijos que puede tener un nodo. Eso es el orden de un árbol. En un árbol B, en un árbol B, en este arbolito,
Entonces decimos lo siguiente: un nodo que no sea hoja, porque las hojas no tienen hijos, y que no sea raíz, porque la raíz tiene una propiedad especial. El mínimo número de hijos que puede tener un nodo es m medios. Y el número máximo de hijos que puede tener un nodo es m. Eso es para cualquier nodo que no sea ni hoja ni raíz. La raíz, el mínimo es 2 y el máximo es m. Listo, eso es de la raíz, exclusivamente de la raíz. Bueno, y esto es de los no raíz ni hojas. Y entonces, ¿qué hacemos con las hojas? Como nosotros en las hojas metemos valores de clave, entonces, para saber qué tamaño puede ser el mínimo uso del espacio en el nodito, para esos valores de clave que vamos a meter en los nodos hoja, entonces decimos lo siguiente. Hay una propiedad de los árboles B que dice: si yo tengo K hijos, es porque tengo K menos una claves. ¿Se acuerdan? Esta. Vea, miren esto. Cualquier cualquier nodo que no sea hoja, que tenga tantas claves, ¿sí? Si tiene tantas claves, porque tiene ese número de claves más un hijo, que es lo que dice ahí. Entonces, vea, entonces en una hoja, vamos a hablar de una hoja. Como las hojas no tienen hijos, entonces hablemos de claves. Entonces, M es el orden del árbol. Eso quiere decir que el número máximo de claves que le caben a un nodo es m menos una. ¿Está claro, cierto? Ese es el máximo número de claves que le caben a un nodo. M menos una, porque m es el orden del árbol. Para el caso de las hojas, el mínimo número de valores que yo puedo meter a ese nodito es m menos 1 dividido entre 2. Entonces este ya no es el máximo, sino el mínimo. ¿Listo? Si yo tengo que m es 4, entonces eso quiere decir que en un nodo el máximo número de claves que me caben son 3, porque puedo tener 4 hijos. Vea, una aquí, otra aquí y otra aquí. ¿Por qué? Porque puedo tener 1, 2, 3 y 4. Aquí puedo meter una clave, aquí otra clave y aquí otra clave. Y puedo entonces tener 1, 2, 3 y 4 hijos. ¿Está entendido, cierto? En las hojas yo no tengo hijos. En las hojas no hay hijos. Entonces, el número mínimo de valores que puede tener un nodo serán m, el orden, menos 1, eso dividido por 2. En este caso, 4 menos 1 dividido entre 2, 1. Si queda con menos de ese número de claves, ese nodo yo lo tengo que devolver. Ese nodo no es viable. ¿Listo, muchachos? Entonces ahora hagamos otro borrado. A nuestro cliente le dio por borrar el 370. Entonces lo buscamos, lo encontramos y lo borramos. Ah, ya listo. Le decimos al hermanito: dice, vení, préstame claves. Ah, mano, no tengo. Porque si yo presto el 300, que es la única que tengo, me quedo sin nada y me echan, pues me desaparecen. Ah, entonces me tocó desaparecer a mí. ¿Cierto? Entonces hay que desaparecer. Entonces desaparecemos a este señor. Listo. Quiere decir que el 350 no existe. Porque recuerde que hay una propiedad que dice: un nodo, una hoja con K hijos contiene K menos una claves. ¿Sí? Con K hijos contiene K menos una claves. Y aquí tiene una clave y no tiene sino un solo hijo. No, aquí pasa algo. Ah, bueno, entonces pasa algo. Entonces volvemos y decimos: ay, man. Entonces va el problema que tenemos. Este señor tenía un hermanito aquí. El hermanito apareció y entonces apareció un padre. Como desaparece el hermanito, desaparece el padre. O sea, vaya para acá usted. Listo, ya. Entonces usted llega y dice: "Mm, hay dos cosas para hacer. Como usted quedó con muy poquitos, o se fusiona con su hermanito o simplemente desaparece. Entonces, ¿qué pasa? Como este señor está así, entonces lo que podríamos redistribuir eso, pero lo que podemos hacer es simplemente, ¿sabe qué? Este nodo
Ya, no se necesita. Ah, como no se necesita, entonces vamos a devolverlo. Mm. Bueno, y aquí está su apuntadorcito. Entonces, como este señor ya no tiene hijo, entonces no se necesita el padre. Eso quiere decir que el 200, véngase usted para abajo, hermano. Usted ya no necesita. Y aquí está su apuntador. Quitamos esto de acá, quitamos esto de acá y obviamente ya desapareció el hijo. No se necesita el padre. Fácil. Entonces la raíz disminuyó en uno por, el árbol disminuyó en uno por altura. Fácil, ¿cierto? ¿Cuándo apareció este de aquí? Cuando este señor se llenó y hubo que montar otro aquí. En el momento ¿cómo es que este se llenó y hubo que montar otro aquí? Entonces apareció este padre. Y como no nos cupa aquí, entonces hubo que hacer partición, traer la mitad para acá, la otra mitad para allá y apareció un padre que era padre de estos dos. Como ahora está el proceso contrario, borramos aquí y ya no necesitamos este, por lo tanto no hay padre. Entonces, como no hay padre, entonces este señor lo bajamos porque ya no lo necesitamos porque no hay dos hijos sino uno solo. Como aquí queda un hueco, entonces como hay un hueco, eso quiere decir que este señor no tiene hijos y como no tiene hijos tiene que venir para acá. Fácil. Preguntas. Sencillo, muchachos, ¿o no? No, es que es muy fácil, es muy fácil. Bueno, muchachos, entonces les voy a dejar esta tareita. Vea, ahí tienen este señor. Le insertan valores. Ojo pues, pero a los valores que le van a insertar. Ojo pues a los valores que le van a insertar. Vea, le van a insertar del número 1 hasta el 9. Eso es lo que le van a insertar, del 1 al 9. Y luego le van a borrar del 90 en adelante. Todo desde el 90 en adelante. Del 90 hasta el 350. Si se dan cuenta, entonces primero le suman todos estos 9 valores de clave. Y luego, cuando ya estén sumados todos los nuevos, le van a borrar el 90, el 100, el 200, el 300 y el 350. ¿Listo? Entonces, esto es adicionar estos elementos y esto es restar esos elementos. Quitar, borrar, pues. Borrar, borrar. ¿Sí?